Generalmente cuando hay embarazos múltiples, los niños no llegan a los 9 meses de gestación. Generalmente, ya no es que sí o sí no va a llegar. Generalmente no llegan, puede ser a los 8 meses. Si un gemelo come más que el otro, pues este va a ser más chapado, más llenito que el otro. Si un gemelo camina por sombra y el otro le gusta caminar por el sol, pues uno va a ser más oscuro que el otro en piel, si no en tez. ¿Ya? O sea, no es que porque sean idénticos los dos van a ser toda su vida flacos, los dos van a ser toda la vida gordo. De repente uno es más atleta, más deportista, gana más altura que el otro. Ya no es que sí o sí van a ser idénticos toda su vida. Hola chicos, soy Juan José Purilla, maestro de biología en la Academia Barnard. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy curioso. Embarazos múltiples. Empecemos. Para entender el tema tenemos que recordar algunas cosas que ya sabemos en nuestros anteriores videos. Todos sabemos que los genitales internos de una dama son vagina, útero, trompas y ovario. Eso nos va a servir para entender hoy día nuestro tema. La vagina es el órgano de la copulación. Recibe el pene y el semen durante el acto sexual. El útero es el órgano de la implantación. Ahí se implanta el óvulo fecundado, llamado blástula en ese momento, ¿verdad? También es el órgano del embarazo. Ya, las trompas u oviductos se van a encargar de transportar el óvulo o el cigote hasta el útero. Y los ovarios se van a encargar de producir a los óvulos. Pero los ovarios cuando trabajan lo hacen de forma alterna. ¿Cómo que de forma alterna? A veces trabaja él, a veces trabaja él. Muy rara vez trabajan los dos el mismo mes. Entonces, ya sabes, si estás en un mes, supongamos que sea octubre, él trabaja en octubre, él trabaja en noviembre. Los dos no pueden trabajar al mismo mes. Es muy raro los casos en que se da ese curioso trabajo de ambos, ¿ya? Generalmente alternan su trabajo. Y eso también va a contribuir a lo que es la aparición de la ovulación múltiple, la base para que se forme o se dé el embarazo múltiple que vamos a tratar el día de hoy. En caso de los embarazos múltiples están los gemelos, mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, etc. Generalmente cuando hay embarazos múltiples, los niños no llegan a los 9 meses de gestación, generalmente. Ya no es que sí o sí no va a llegar. Generalmente no llegan, puede ser a los 8 meses en que ellos ya tienen que salir. Por eso que nacen algo prematuros, pero también con algo bajo de peso. A ver, expliquemos. En el caso de gemelos, hay gemelos vitelinos y gemelos no vitelinos. A los gemelos vitelinos también son llamados monocigóticos. Sabemos nosotros que el término mono significa uno, di significa dos, monocigóticos, disigóticos, tiene que ver en algo uno y dos, vamos a ver qué cosa tiene que ver ello. Ya, entonces lo normal es que una mujer libere un óvulo, ya saben que en algunos libros también se les dice ovocito secundario, ¿verdad? Supongamos que este ovario ha liberado un óvulo, entonces por aquí un óvulo, y ese óvulo hace su recorrido por las trompas, bueno, hasta el lugar en que va a ser fecundado. ¿Por quién? Por el espermatozoide. Ya listo, sabemos que los espermatozoides son los que definen el sexo del niño, ¿sí o no? Dependiendo qué espermatozoide llegue, es el niño el que se va a formar, si es una mujer o si es varón. De él depende entonces qué sexo va a tener el niño, ¿verdad? Del espermatozoide que llegue al óvulo. Ya, entonces en este caso, una mujer ha liberado su óvulo y es fecundado por un espermatozoide, que se forma el huevo también llamado cigote. Algunos le dicen cigoto, ¿verdad? Cigoto o cigote. Ya. Para que se dé el caso de un embarazo múltiple, ¿qué tiene que pasar con este cigote? Este cigote sufre una descarga hormonal. Este cigote sufre una descarga hormonal. Esa descarga hormonal hasta el día de hoy se sigue estudiando. Es estimulada por genética. Por eso que en algunos casos de gemelos es hereditario. Y también es estimulado cuando la mujer está con mucha carga hormonal. ¿Y cuando se da eso? Cuando la madre es muy joven. Está cerca a la pubertad, ¿no? El pico hormonal es muy alto. O cuando la madre es muy adulta, cerca a la menopausia, donde el pico hormonal también es muy alto. Eso puede despertar esa descarga hormonal. Y esta descarga hormonal lo que origina es que
el cigote se divida, pero en dos cigotes. O sea, un cigote ha originado a dos cigotes. ¿Qué ha hecho? Se ha dividido. ¿Qué estimuló que él se divida? Una descarga hormonal. ¿Ya? Por eso que aquí están un poco más pequeños los cigotos, ¿sí o no? Si este cigote iba a formar a un varón, ahora aquí se forman dos varones. Si se iba a formar una mujer, acá se van a formar dos mujeres. En el caso de los gemelos monocigóticos, los dos son varones o los dos son mujeres. No puede haber un varón, una mujer. O los dos varones o los dos mujeres, porque eso es lo que se iba a formar a partir de este cigote. Y ya sabemos también que el cigote empieza a dividirse en blastómeros, se convierte en mórula, luego en blástula, gástrula, embrión, y lo que se origina luego es el feto. Este cigote va a originar el feto 1 y este cigote origina al feto 2. Guiémonos con nuestro esquema de cómo se pudieron haber formado, pues, ¿sí o no? Entonces te decía que acá se forma el cigoto o cigote, que sufre él una descarga hormonal, ¿sí o no? Y ahora que van a existir dos cigotos. Las dos entonces se convierten en mórulas, las mórulas siguen avanzando, blástulas, las blástulas siguen avanzando y se deslizan ahora por el útero. Y las dos blástulas se van a implantar en el útero para convertirse en gástrula, luego en embrión y por último en feto, ¿sí o no? Pero la curiosidad es que ambos van a estar compartiendo una placenta. Los dos van a estar dentro de una placenta. Por eso que si en la ecografía el médico obstetra o el encargado de mostrar las imágenes tomadas, si se muestra que ambos fetos están compartiendo la misma placenta, ese caso es el caso de los gemelos vitelinos o monocigóticos. En algunos libros también le dicen gemelos idénticos, porque los dos son varones o los dos son mujeres. Los gemelos idénticos, ¿qué hacen ellos? Estamos viendo que ellos comparten la misma placenta. Comparten la misma placenta. Los dos están en una placenta. Ya, listo. Entonces ya sabes que si tus dos niños están en una placenta, o los dos son varones o los dos son mujeres. Ya. También se considera que tienen incluso, podrían tener hasta la misma carga genética, porque el ADN que tenía él lo van a tener los dos. Son entonces las únicas personas que van a tener el mismo ADN. En algunos casos incluso pueden formar hasta la misma huella digital, en algunos casos. Por eso que ha habido también casos en los cuales los gemelos idénticos de repente perdieron sus madres y fueron llevados a un centro de adopción. Solo adoptaron a uno y el otro se fue a otro hogar, ¿no? Fue adoptado para otra ciudad tal vez. Y también han culpado a personas que no han cometido un crimen, pero el que lo cometió pudo haber sido su hermano gemelo. ¿Ya? Bueno, eso es para el caso de los gemelos vitelinos monocigóticos o también llamados idénticos. Tú dirás, profesor, pero no son idénticos. No, porque en genética también vamos a ver, en lo que es genéticamente idénticos, ahí sí, en genes. Pero lo físico se llama fenotipo, la manifestación de los genes con el medio ambiente, fenotipo. O sea, lo físico, lo externo. Si un gemelo come más que el otro, pues este va a ser más chapado, más llenito que el otro. Si un gemelo camina por sombra y el otro le gusta caminar por el sol, pues uno va a ser más oscuro que el otro en piel, si no en tez. ¿Ya? O sea, no es que porque sean idénticos los dos van a ser toda su vida flacos, los dos van a ser toda la vida gordo. De repente uno es más atleta, más deportista, gana más altura que el otro. Ya no es que sí o sí van a ser idénticos toda su vida. En genes sí, pero en lo físico ya es fenotipo, que vamos a remarcar más eso en el tema de genética. Ya, sigamos. Otro tipo de gemelos son los gemelos no vitelinos, también llamados disigóticos, di de dos, ¿sí o no? Lo que pasa es que una mujer, yo que te dije, los ovarios se alternan para su trabajo, ¿sí o no? A veces él es el que libera el óvulo, al otro mes él podría liberarlo, ¿sí o no? Pero hay ocasiones en que la madre es muy fértil. Si la mujer es muy fértil, puede tener ovulación múltiple. ¿Y qué puede originar eso? Que ambos ovarios trabajen
Y si los dos trabajan ese mismo periodo o ciclo menstrual, entonces ambos, ¿qué van a liberar? Ambos van a liberar un óvulo, u ovocito secundario también ya sabemos que se le llama. Entonces, si ha liberado dos óvulos y justo ha tenido intimidad sexual sin protección, pues ambos pueden ser fecundados, ¿sí o no? ¿Ya? Si los dos son fecundados, entonces cada uno va a formar su cigote. Este espermatozoide pudo haber creado un niño y este a una niña. No es necesariamente que los dos sean varones o los dos mujeres. Puede ser un niño, una niña. ¿Ya? Este tipo de gemelos es como un hermano tuyo cualquiera, solo que ha sido fecundado casi al mismo tiempo que tú, porque fue liberado en el mismo periodo que tú, a partir del ovario de cada lado. ¿Ya? Pero, ¿qué más? Se forma el cigote, luego se forma la mórula, la blástula, y la blástula se arrastra por el final de trompa para llegar al útero e implantarse. Cuando la blástula se implanta, ¿qué va a originar? La gástrula y luego el embrión, luego el feto, ¿verdad? En esta ocasión, ambos están en lados distintos del útero, ¿sí o no? Aquí vimos que los dos estaban en el mismo lado, en el caso de los idénticos, ¿no? Pero en este caso, uno está a cada lado, en el lado derecho y el otro en el lado izquierdo. Y eso va a originar que cada uno forme su propia placenta. Eso es para los gemelos disigóticos. ¿Cómo se formaron? La mujer liberó dos óvulos en ese mes y los dos fueron fecundados por espermas diferentes, ¿sí o no? Al ser diferentes, te decía, porque esto no es que sean de diferentes varones, ¿sí o no? Sino que este espermatozoide puede crear un varón y este una mujer. Son dos espermas diferentes. Listo. ¿Qué más? Se va a formar el cigote. Entonces, cigote 1 y cigote 2, o cigoto también llamado. Va a venir la división, mórula, blástula, gástrula, embrión, hasta quedar como feto. Feto 1 y feto 2. Que hemos dicho que en este caso, cada feto posee su propia placenta. Ellos no comparten placenta. Entonces, no comparten placenta los gemelos disigóticos. Cada uno tiene su propia placenta. A estos gemelos o este tipo de gemelos también se le conoce con el nombre de mellizos. Justo lo que nos preguntaban en el canal de YouTube, Facebook y de TikTok. ¿Cómo se originan los mellizos? Pues ahí está la explicación más clara. Tendría que liberar dos óvulos en ese mes aquella dama, para que así se formen sus mellizos. Entonces cuando hagan la ecografía, ya sabes que cada uno va a tener su propia placenta. Puede ser varón, varón o varón y mujer por separado. ¿Ya? En el caso de siameses, los siameses pudieron haber sido gemelos idénticos, solo que en la división de mórula, blástula, gástrula, uno se adelantó al otro y por eso que luego comparten el cerebro, comparten el estómago, comparten el órgano que los convierte en siameses. También es dado en algunos frutos, si es que te has dado cuenta, a veces encuentras plátanos pegaditos, ¿sí o no? O también podrás encontrar en alguna ocasión una naranja dentro de otra, ¿ya? Pero eso ya es otro tema aparte. En botánica vamos a ver algo similar a ello. Pero bueno, en el caso del hombre y los animales, sobre todo en el hombre, así aparecen los gemelos cuando son idénticos y cuando se les considera mellizos. También hay un caso muy particular, bueno, no muy común. ¿Cuál? Gemelos de diferentes padres. ¿Existe? Pues sí, aunque no lo creas. Hay gemelos de diferentes padres. Hubo un caso muy peculiar. Bueno, yo he estudiado criminalística y forense y hemos visto varios casos. Y no vamos a decir la nacionalidad, pero saludos a todos los que dicen mano, güey, etc. Pero bueno, vamos a ver. Hubo un caso en el cual una dama quedó embarazada de gemelos y los gemelos tenían diferentes padres biológicos. ¿Qué tipo de gemelos crees que tú has sido? ¿Vitelinos o no vitelinos? Para que sean de diferentes padres, pues tuvo que ser gemelos no vitelinos. Esa mujer, entonces, ese mes liberó dos óvulos.
uno de cada ovario hacia cada trompa. Esa mujer tenía un esposo de origen asiático, un chinito, bueno, y ese chinito tenía que viajar cada fin de mes o cada fin de semana a tratar unos negocios a otras ciudades o países. Entonces la dama tuvo intimidad sexual sin protección. Ahí están los espermatozoides de su pareja, de su esposo. Pero al día siguiente llegó González y también tuvo intimidad sexual con esta dama, que tampoco entonces usó protección y también tiene los espermas del otro varón. Nosotros sabemos que los espermatozoides pueden vivir hasta 72 horas dentro del conducto reproductor femenino, ¿verdad? Por eso que si la dama liberó 2 óvulos, uno de los espermatozoides de su esposo pudo haber fecundado a este óvulo y uno de los espermatozoides de su pareja ocasional fecundó a este óvulo. Así se formaron los mellizos, el de su esposo y el otro de su amante. Entonces sí se puede dar el caso de gemelos de diferentes padres. Y si no, pues busca ahí en todo buscador de internet, gemelos de diferentes padres, vas a encontrar un chinito y el otro un morenito, prieto, crespito todavía. Entonces sí, hay gemelos de diferentes padres. Ya, pero eso en el caso de los gemelos no vitelinos disigóticos o también llamados mellizos. Entonces eso es en el caso de embarazos múltiples. Muy bien, chicos, eso fue en todo lo respectivo a sistema reproductor femenino. Hemos visto genitales internos, genitales externos y embarazos múltiples. Así que hasta la próxima. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.